Muy buenas a todos y bienvenidos. Continuamos en este mes caluroso de agosto y complicado para el final para muchas empresas. Al final volvemos al podcast In The Boss, que se ha convertido este año en el podcast del Parque Científico y Tecnológico. Hoy tenemos a Jesús Ponce, gerente de Make the Sun, aquí con nosotros. Agosto, de hecho vamos a hablar de agosto y vamos a poner un poco en situación y el por qué no ha habido tantos podcasts en agosto, porque estaba todo el mundo de vacaciones, estaba todo el mundo, las empresas paradas, es un poco complicado este mes. Y por poner un poco en contexto a la gente, que ya sabe de qué va el podcast, que es conocer el tejido empresarial dentro de lo que viene siendo el Parque Científico, primeramente de Albacete, pero no sabemos si se va a desarrollar a más o a menos, esperemos que sí. Esperemos, sí. La verdad es que está desarrollándose bastante bien, está teniendo muy buena acogida entre las empresas y lo que se está generando sobre todo y es lo que se quería generar es esas sinergias entre empresas dentro del parque que no se conocían. Han pasado ya en muchos casos de, oye, acabo de ver la entrevista, pero si es que estos los tengo en el pasillo de enfrente, sí, necesito esto. Ya nos ha pasado con varias y no llevamos tantísimas. O sea, cuando llevemos las 66 empresas, lo mismo hemos generado aquí. Seguro. Porque además es verdad, o sea, hay gente que no conoces, al final esto es grande, los 4 edificios, y viene bien el tema de conocerte porque quizás tienes la solución más cerca de lo que, sí, lo que creemos. Ha pasado. Pues Jesús, vamos a poner un poco en contexto a la gente y que sepan qué es Make the Sun, a qué se dedica, dónde estamos, que estáis en el edificio 2, y ponos un poco en contexto, qué es Make the Sun y cuándo se forma. Bueno, pues a ver, Make the Sun es una empresa dedicada al tema de las energías renovables, ¿vale? Se forma a lo largo del año 2020, con la pandemia. Sí. La verdad es que sí. Fueron inicialmente eran 5 socios, fueron 5 socios ahí que se decidieron a montar el tema de la instalación de, sobre todo, placas fotovoltaicas. Es cierto que ahora estamos ampliando un poquito más el tema de las renovables porque obviamente el tema de fotovoltaica, pues como cualquier negocio, tendrá su duración. Pero sí que empieza como empresa instaladora de placas fotovoltaicas. Al final, pues bueno, se juntaron 3 núcleos, la parte instaladora, la parte de ingeniería y la parte un poco más de contactos al tema de institucional y todo esto, y decidieron arrancar con la empresa. ¿Qué pasa? Que estuvieron unos meses, creo que, dándole un poco forma de cómo lo querían hacer y al final vieron que necesitaban la figura de una persona que guiara un poco el proceso, y así fue como entro yo un poco en la ecuación. A través de uno de los socios, que es amigo de toda la vida, pues me contactó. Yo tenía trabajo en su momento y me dijeron que si me ilusionaba o me lanzaba con ellos al proyecto de empezar de cero la empresa. Bueno, de cero no, porque sí que es cierto que ya se tiraban de contactos de otras empresas de ellos, pero sí, arrancar de cero con el tema de la instaladora de fotovoltaica y nada, nos lanzamos con ellos. Yo arranco en Make the Sun en noviembre del 2020, empezamos poco a poco y hasta el día de hoy, en la que ya formo parte de la sociedad, eso es, como socio de la empresa y nada, pues contentos. Make the Sun, que por lo que tengo entendido empiezan en el edificio 1. Sí. Tú y otra persona. Sí. Pero yo otra persona que realmente no era de Make the Sun, o sea, claro, era de otra de las empresas, es verdad. De otra empresa, pero sí que ayudaba a Make the Sun con el tema administrativo. Sí, claro, arrancamos en la planta 2 de la oficina 2.8 del edificio 1. Es cierto que arrancamos los dos, pero bueno, poco a poco tuvimos una inserción en el mercado bastante buena. Sí que hubo ahí 2 o 3 meses iniciales de presentar presupuestos, ofertas, ponernos un poco en qué sector queríamos ir o a qué sector nos queríamos dedicar. Pero sí que tuvimos una inserción rápida y bueno, poco a poco pues fuimos creciendo y se fue cambiando de edificio. 4 años después, bueno, que ahora estáis en el edificio 4, obviamente por esa ampliación entiendo que de lo que vienen siendo trabajadores, porque a día de hoy estáis, ¿cuántos más o menos? A día de hoy estamos 11 en oficina y 5 en campo. 5 en campo. O sea, estamos 16. No está mal. La verdad es que sí, no está mal. En 4 años creo que el crecimiento ha sido bastante bueno. ¿Cómo ves el crecimiento de la empresa a nivel trabajadores, sobre todo de aquí a 2-3 años? O sea, sigue yendo en aumento y la tendencia es ascendente, entiendo. Creo que sí, que la tendencia es ascendente, aunque es cierto que el mercado ahora mismo en todo el tema de las energías renovables se está un poco estabilizando, que es normal,
O sea, creo que vivimos un año, el 2022, que quizás a nosotros nos pilló demasiado jóvenes para poder haberlo explotado lo suficiente o como deberíamos haberlo hecho, pero hubo un boom. Ahí creo que sí que es cierto que muchas empresas, entre las que nosotros nos incluíamos, obviamente, pensábamos que esto iba a ser la leche, y al final, como todos los mercados, yo creo que todos los negocios siguen la misma línea. O sea, era un mercado nuevo que estaba volviendo a ser, después del boom que pegó en 2008 y todo eso, y el bajón que pegó, pues estaba volviendo a primera línea. ¿Eso por qué fue? A los que no estamos tan entendidos ni metidos, por así decirlo, en este mundo, porque sí que es cierto que en ese 2008-2009 veías lo de las energías renovables y de placas solares como algo novedoso, que de hecho la inversión económica para poner placas solares en tu casa o en tu empresa era bastante alta, y de repente bajó, y luego sí que en 2022 se ha visto que hay placas en todos lados ahora mismo. Sí, ahora y más que va a haber. Más que va a haber. Realmente no hay un porcentaje tan grande en España, aunque sí que es verdad que, como te vas fijando en los tejados y ya va viendo, hay bastante gente que ya se ha decidido por esta tecnología, pero yo creo que al final la tendencia es que todos nos decidamos por ella. O sea, creo que es el futuro. O sea, el tema de poner, o sea, de poder generar tu propia energía y poder consumirla en el mismo sitio donde la generas, creo que es el futuro. El problema, a ver, creo que son diferentes negocios. Lo que había en 2008 al final era un poco más de producir energía, generar energía para vender a red, ¿vale? O sea, tú ponías placas para generar esa energía y la vendías a red directamente, no era para consumirla tú mismo. No era para autoconsumo, al final son diferentes negocios lo que hay ahora, el boom de ahora y lo del 2008 y todo esto, ¿vale? Al final eran hacer huertos, grandes huertos, para todo el tema de venta a red. ¿Qué pasa? Que los precios que había entonces eran, pues yo qué sé, multiplicarlo de ahora por 10, por 100, 10. Sí, era una burrería. Entonces, ¿cuál fue la forma de entrar, o que el gobierno de intentar que la gente quisiera entrar en este negocio? Pues subvencionándolo. Y claro, al final, si no hay un control sobre esas subvenciones, es complicado. Y llegó un punto en el que era insostenible. O sea, no podías vender la energía a 50 euros megavatio y estar pagándosela a alguien a 400. Sí. O cosas así. Entonces, con primas enormes, claro, ¿de dónde va a salir esa prima? Entonces, al final, pues pasó lo que pasó y pegó ese bajón. A partir del Real Decreto del 2019, que es cuando realmente empieza todo el tema del autoconsumo, es realmente a lo que nosotros nos estamos dedicando. No a la venta de energía, sino a que la gente al final pueda generar su propia energía, autoabastecerse, exactamente. Generar su propia energía y independizarse, no en el 100%, aunque sí se puede, pero en un porcentaje alto de las... España, que además es un país que tenemos mucho sol, muchas horas de sol, muchas horas de luz, pero no somos uno de los países más pioneros en esto. Es curioso que no seamos de los pioneros, porque creo que es uno de nuestros fuertes, que pues aquí estamos al final en el sur de Europa, entonces tenemos un clima bastante acorde al tema de las energías renovables, y es cierto que países como Alemania, Holanda, pues van varios pasos por delante de nosotros. Porque aquí fue en 2022, por así decirlo, ese boom de las empresas de energías renovables y que todo el mundo montaba, pero sí que es cierto que en esos países entiendo que llevan como a lo mejor 5 o 6 años de adelanto o más. Sí. Al final todo esto viene por el tema de la Agenda 2030 o la 2030, eso es. Y claro, al final se puso un objetivo a cada uno de los países, estados miembros de la Unión Europea. Otros países, tipo Alemania, Holanda, han ido subiendo o escalando ese objetivo poco a poco. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos llegado al 2020 y realmente estábamos en el punto de partida casi. Estamos en 2024, casi 2025, quedan 4 meses. Llegamos a 2030. A ver, se ha ganado mucho. Se ha ganado mucho porque es cierto que ya la mentalidad y toda la política está yendo hacia ese sector, o sea, hacia ese camino, porque tenemos que ir hacia ese camino. Yo creo que no nos queda otro. También hay una nueva generación de consumidores que tienen otra mentalidad. Sí. Y se nota mucho. Se nota bastante. Nuestra generación no es la misma, por ejemplo, que la de nuestros padres,
que no le prestaban tanta atención a eso. Ahora sí que es claro, más... Claro. Al final también yo creo que es mucho la información. O sea, ahora mismo en todo momento pues te están metiendo todo el tema del cambio climático, tal. Al final te bombardean con esa información y creas que no, tu mentalidad obviamente empieza o crece ya con esa perspectiva. Antes quizás no era algo tan necesario o que no se veía tan necesario, aunque sí lo era, pero no se veía tan necesario, entonces no se nacía con esa ideología. Que ahora por eso mismo se están viendo esas... Todo el mundo está planteando poner placas, que además la inversión no es tan alta como había antes. Es que una inversión que antes te costaba en torno a los 20, ahora te está contando... No quiero, a lo mejor estoy aquí divagando un poco, pero si una que costaba 20, ahora está costando a lo mejor 8. O menos. No me he ido mucho, menos. ¿no? No te has ido mucho, pero menos. Sí. Ahora mismo es que estamos en mínimos. En mínimos. En mínimos históricos. O sea, yo creo, el precio de compra de materiales, creo que lo más barato que, al menos desde que yo me dedico al sector, lo más barato. Vamos a poner, por ejemplo, en contexto a la gente de una instalación fotovoltaica para un hogar particular. ¿Cuánto podría costar para subastecer un hogar de 100 metros cuadrados, 120? A ver, ahora mismo para una vivienda normal, que a lo mejor podemos estar hablando de unos 5 kilovatios más o menos, pues a lo mejor estás hablando de unos 5.000 euros masiva, más o menos. O sea, estás hablando de... Es que yo me acuerdo cuando se preguntaba antes, al final mi padre también es muy, ¿cómo se dice por aquí? Golismero. Sí. Y se preguntó, oye, es que esa misma instalación te estaba yendo a los 12, 13, ¿eh? Sí, claro. Y en el 2022 también, porque al final igual es que la información nos va guiando. Entonces, todo el tema de la subida de energía, teníamos todos los días en el telediario, apertura del telediario, subida histórica de la luz, tal. Al final la gente se lanzó a poner instalaciones y ahí también estuvo mucho más alto de lo que realmente está ahora, pero ahora mismo es un precio muy asequible para cualquier persona. Eso estamos hablando, la parte de particular y la parte de una empresa, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, una empresa que necesite 50, por ejemplo. No sé cuánto es lo más, o 100. 100 kilovatios. 100 kilovatios. ¿Cuánto puede estar costando? ¿Cuánto puede estar costando una instalación básica? A lo mejor está rondando los 60.000 euros. Los 60. Cosa que antes eran 200. Pues antes estabas... bueno, depende del año al que te vayas. Depende del año, pero por ahí. Sí, si te vas a años anteriores era una burrería, o sea, era casi inalcanzable. Y si te vas al 2022, pues a lo mejor estabas más cerca de los 100.000. Que ahora con esa reducción al final de esos precios y de ese producto es que la amortización va mucho más rápida. No amortizas en 50, amortizas en 10, 15. La amortización normal, ¿vale?, de cualquier instalación en tema industrial. Es cierto que en residencial sube un poquito porque al final la propia palabra lo indica, que es otra de las cosas que yo sigo viendo en el consumidor, que tenemos la tendencia de vender. O sea, nosotros es, yo es que quiero generar energía, yo quiero vender la energía. No. Al final esto se llama autoconsumo porque de lo que se trata es de autoconsumir lo máximo posible. O sea, tenemos que pensar que nosotros cuando compramos un kilovatio, no solo compramos un kilovatio a la comercializadora de turno que tengamos contratada, sino que al final estamos pagando una serie de impuestos que conlleva ese kilovatio. Estamos pagando las redes de distribución que llegan a nuestra casa, estamos pagando los impuestos que tiene el gobierno a todo el tema eléctrico. Entonces, al final, el precio de ese kilovatio es mucho más alto de lo que yo lo pueda vender. Entonces, al final, de lo que trata este negocio es de autoconsumir, es decir, dejar de pagar lo máximo posible, ¿vale? Entonces, es cierto que al final interesa muchísimo para cualquier empresa o para cualquier... De hecho, nosotros aquí en las oficinas del parque tenemos placas solares. Sí, Parte de ella puesta por Microsan. Sí, exacto. Es cierto que cuando salió la licitación decidimos unirnos dos empresas del parque que al final estábamos en su momento, cuando nosotros estábamos en el edificio 1, ellos también estaban en el edificio 1. Casi puerta con puerta. Casi puerta con puerta, eso es. Entonces decidimos unirnos para intentar quedarnos la licitación, fuimos los adjudicatarios y la hicimos al 50%. O sea que es cierto que, por ejemplo, el parque pues ahora mismo probablemente esté teniendo un ahorro de los años anteriores a estos de un 50 o 60%. Y que somos muchos, aquí chupando luz. Somos muchos, como dices, va incluido en el precio y al final el ir incluido en el precio, pues asumimos que la luz se paga sola y no se paga sola. Entonces creo que es una de las cosas buenas que está haciendo el parque, que al final está apostando mucho por todo lo renovable. Es cierto que han cambiado todas las luminarias de los aparcamientos, han apostado por el tema de la fotovoltaica, creo que han cambiado también la calefacción. Entonces al final
Creo que es la tendencia de cualquier empresa o cualquier vivienda ya, que al final es intentar ahorrar al máximo los recursos que necesites. Ese fue uno de los proyectos. ¿Cuándo hicisteis ese proyecto? Si se puede. Si no recuerdo mal, sí, fue en 2022, principio de 2022. Principio de 2022. Porque ahí te quería preguntar, porque habéis tenido proyectos más grandes, no solo os dedicáis a la instalación particular, sino todo lo contrario, sino que os dedicáis sobre todo a la instalación en el mundo industrial. ¿Cuál es uno de los proyectos así más grandes en tema de megavatios o kilovatios y que además hayan supuesto un reto de que hayas dicho, esto me está quitando el sueño? Hay muchos. Hay muchos, ¿eh? Yo diría que casi todos. O sea, es cierto que a ver, yo venía del sector eléctrico, pero no venía del renovable. O sea, no era mi fuerte, por así decirlo. Es cierto que luego sí que me formé en energías renovables, pero no era mi fuerte. Entonces, para mí casi desde el primer momento, el primer proyecto ha sido un reto, ¿no? Pero bueno, para mí, sobre todo para el equipo de Make Design, ¿no? Para los ingenieros y la gente de administración que formamos Make Design. Pero, a ver, el más grande o el que más ilusión probablemente me ha hecho hacer es en San Clemente, en Gardoviala, una empresa que hicimos 620 kilovatios, creo que sí, que la verdad es que son, y era el primero así de esas envergaduras que hacíamos. Cierto que ahora ya pues a lo mejor quizás te acostumbras a hacer un poco más esas potencias, pero en su momento pues estábamos acostumbrados a hacer 50, 100, 20, 40, ¿no? Eran potencias pues más asequibles, precios o te jugabas menos. Te jugabas menos, o sea, ese fue el primero así grande que hicimos. Y como reto, pues quizás el tema de la instalación que hicimos con Gasóleo Sánchez y Murcia de almacenamiento y vale con 400 kilovatios hora de almacenamiento y fotovoltaica, pues quizás ese como reto, ¿vale? Porque es cierto que al final también es una instalación que funciona un poco como aislada. Las baterías pues ahora mismo se están desarrollando bastante, pero en su momento tampoco eran, y quizás por guerra y ilusión después de verlo funcionar, ese. Me quedaría con ese. Porque para poner un poco, es que claro, la gente se piensa que es poner las placas y que de las placas sale un enchufe y tú enchufas ahí. Claro. O sea, y por eso las problemáticas de que llevan muchas más cosas, o sea, lo que viene siendo una instalación. Resúmenos un poco como una instalación, desde lo que viene siendo las placas, que es al final lo que la gente ve, a dónde van esos cables de las placas, luego hay instalaciones que pueden tener baterías o no, existen también las baterías virtuales, que es un poco lo que más es la tendencia ahora mismo de consumir, sí, hasta que te llega el enchufe donde tú enchufas el portátil. O sea, ¿cómo va esa instalación? Un esquema, pero básico, sí, básico, que lo podamos entender. A ver, al final es placas, las placas fotovoltaicas, que son las que se encargan de recoger la energía solar, ¿vale? Y transformarla en corriente continua. Irían, bueno, al inversor, pasando por unas protecciones, obviamente en continua, muy importante, ¿vale? Porque sí, es cierto que a lo mejor quizás, imagino que en todos los negocios vamos a precio muchas veces, y a veces el precio no es lo importante, sino que una instalación esté bien acabada y tenga sus protecciones, ¿vale? Que luego pasa lo que pasa, y lo hemos visto. Hay muchos incendios, hay muchos casos de instalaciones que fallan, porque al final se intenta ahorrar en tema de protecciones, que a lo mejor es lo que menos se ve, y quizás sea lo más necesario, ¿vale? Entonces, pasando por sus protecciones de continua, pasaría por el inversor, que al final el inversor es un poco el corazón de la instalación, que se encargará de cambiar esa o de convertir esa corriente continua en corriente alterna, que es lo que nosotros consumimos, ¿vale? Los 230 voltios que nosotros consumimos, donde enganchamos en el enchufe, y pasaría por sus protecciones de alterna hasta el cuadro general de tu instalación, ¿vale? Y entonces al final lo que hace la electricidad es siempre intenta tirar de la instalación fotovoltaica, ¿vale? Porque está aguas abajo, y si la instalación fotovoltaica no pudiera darte la energía suficiente, cogería de la red, ¿vale? Las que no, hay instalaciones que no están conectadas a la red, pues se intentan dimensionar para que al final pues puedas tener suficiente consumo. ¿Y los términos de batería? ¿Dónde irían en ese esquema? La batería iría conectada con el inversor. Al final la batería pasa en continua directamente, se cargan en continua, ¿vale? Y luego descargan a través del inversor. Ahora mismo sí que puedes tener una instalación fotovoltaica y autoabastecerte por completo sin estar enchufada a la red, ¿o se aconseja estar enchufada a la red? A ver, depende de las necesidades. O sea, hay casos en los que por
casuística de la red, no puedes estar enganchado. Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto aquí cerca, en un pueblo de Cuenca, en el que el cliente no ha tenido acceso, o no es que no tenga acceso a la red, porque sí que tienes acceso a la red, sino que la inversión para tener acceso a esa red es enorme. Entonces, realmente hace que sea inviable. Sí, es como si, digamos, una nave en mitad del campo, por así decirlo. Claro, entonces para llevar ahí las líneas eléctricas pasan muy lejos de donde has construido la nave o donde tienes el terreno. Claro, y llevar esas líneas hasta tu nave y hacer el centro de transformación y hacer toda la inversión es tan grande que no sale viable. Entonces, una solución, antes la solución era pues un grupo electrógeno, que es como estaba funcionando este cliente hasta ahora. Sí, a gastar, Claro. Conforme está ahora mismo el gasoil. Ahora mismo, conforme está el gasoil, pues claro, sale más rentable poder hacer una instalación de este tipo. Y entonces al final es dimensionar toda la maquinaria que tiene, dimensionamos con varios días pensando en varios días que pueda estar la instalación nublada, aunque es cierto que va a seguir teniendo ese grupo de apoyo, ¿vale? No se aísla totalmente, siempre hay otro generador, porque al final tenemos que ver que las energías, sobre todo la energía solar, es una energía que no es continua. O sea, al final si no hay sol, obviamente, pues no hay producción. Entonces, se dimensionaría con baterías, con sus paneles y sus inversores para que él se pueda autoabastecer totalmente, o sea, sin tener necesidad de red. Es cierto que el grupo está pues para momentos de fallo o para ya, si nos pilla una semana de lluvias totales, aunque sí que sigue produciendo, pero que poder seguir trabajando, obviamente. Entonces por allí por el norte lo tiene más complicado. A ver, pues cuanto menos sol, por eso lo que decíamos al principio de que es raro que Alemania vaya bastantes pasos por delante de nosotros, pero a ver, el que esté nublado o que esté lloviendo no quiere decir que no esté produciendo, ¿vale? Sí que sigue produciendo porque el sol está, aunque está cubierto por las nubes, pero hay luz, ¿vale? Entonces es cierto que produce mucho menos de lo que debería producir, pero sigue produciendo. Entonces, quizás pues para esa gente pues a lo mejor hay que sobredimensionar un poquito más la instalación para poder tener más, depende de las necesidades que tenga. Al final, si estás conectado a la red, tenemos que verlo como un apoyo y tenemos que ver el global como un año, o sea, no verlo como un mes de diciembre, un mes de enero, que quizás la producción sea mucho menor, sino verlo como el cómputo global del año, cuánto he dejado de pagar y en cuánto voy a amortizar esa instalación. Tengo curiosidad, porque me acaba de surgir mientras estamos hablando, porque los vemos placas todos los días, vemos por todos sitios donde hay placas, vemos esos huertos solares de camino a Madrid, la de Dios, ya. ¿Cómo produce, a ver, es que esto es curioso, cómo produce el sol esa electricidad? O sea, porque al final la placa, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de la placa solar? La placa solar, o sea, inciden los rayos del sol, ¿vale? Y o sea, al final lo que hace es tiene una especie de fotones o sea, y produce exacto, o sea, al final es con la irradiación del sol, o sea, conforme le da el sol claro, por eso si no está nublado mejor. Si no está nublado mejor, porque además el sol tiene que dar, o sea, para que realmente la placa saque su rendimiento total, tiene que dar de forma perpendicular, o sea, al final hay una inclinación, una orientación, obviamente según donde estés. Que además el mantenimiento de una instalación, el mantenimiento básico obviamente es limpiar las placas, de cierta manera, con una periodicidad, entiendo que no tampoco todos los días. No. Ni mucho menos. No. Limpia las placas, pues te van a llenar. Sí que es interesante hacerle un buen mantenimiento, porque al final es como todo, o sea, el mantenimiento preventivo lo que va a hacer es que te alargue la durabilidad de tu instalación. Entonces el mantenimiento es muy interesante y muy importante, porque lo que va a hacer es que tus placas rindan mejor y rindan durante más tiempo. Pero tampoco hace falta, al final, excepto que cada vez llueve menos, pero con el agua de lluvia se van limpiando, entonces lo que hay que estar es pendiente semanalmente, mensualmente, de ir viendo cómo va evolucionando las placas, y si ven que tiene suciedad, pues al final la suciedad lo que puede hacer es que cree puntos calientes dentro de la placa y que esa placa acabe fundiéndose o acabe rompiéndose o acabe dañándose, ¿no? Entonces, pues intentar limpiarlas. Tampoco hace falta, sí que yo aconsejaría anualmente una limpieza manual, ¿vale? A fondo y a mano y pues bueno, revisión de todas las conexiones, revisión de las tensiones, que sigue produciendo todo bien. Eso sí que lo aconsejaría anualmente mínimo, ¿vale? Pero modo limpieza y tal, al final les puedes dar un agua rápidamente a primera hora de la mañana, cuando veas que tenga algo de suciedad, es conveniente, porque al final pues lo que hace es que obviamente rinda menos y dure menos también, claro, la vida útil.
Y la última pregunta, y es lo que le preguntamos siempre a todo el mundo para ir finalizando, y es ¿por qué os venís al Parque Científico y Tecnológico? Porque además os venís desde el primer momento, minuto 1, en el edificio 1. Sí, nosotros en cuanto se constituyó la empresa nos vinimos aquí. A ver, la decisión era porque conforme hemos empezado a hablar, o sea, era porque pensábamos que aquí podíamos encontrar sinergias y podíamos encontrar ayuda de otras empresas del sector para ir apoyándonos en ellos. Al final nosotros nunca hemos visto las empresas que se dediquen a lo mismo como rivales, al contrario, o sea, yo creo que lo bueno es ir apoyándonos. Al final, si yo no puedo llegar a un determinado cliente o a una determinada instalación que pueda llegar ellos y yo ir ayudándome en ellos o apoyándome en ellos, entonces creíamos que era el mejor sitio para arrancar. También es cierto que yo cuando llegamos me pensaba que iba a haber menos empresas. Me sorprendió bastante que ya había bastante empresas y ahora está todo. Ahora ya no tenemos oficinas. Aparte, es cierto que se han mejorado muchísimo los servicios, o sea, hay cafetería, hay servicio para dejar a los niños, o sea, al final se han mejorado muchísimo los servicios, es cierto que se está trabajando muy bien, pero también buscábamos zona tranquila de llegar, poder aparcar rápido y sobre todo eso, o sea, creíamos que era el sitio donde nos podríamos apoyar más en otras empresas del sector y conocer a otras empresas. Siempre ha sido, de todos los que han venido, creo que ha sido el principal motivo por el que todos eligen venir al parque. Creo que es la que al final mueve a la gente, pero al final una oficina. Claro. Y es cierto que al final, pues eso, o sea, aquí, por ejemplo, en edificios, al final también tienes un poco más de relación con los que estás en tu edificio, ¿no? Al final, como hemos también dicho al principio, pues te das cuenta de algunas empresas que piensas que no estaban, pero porque a lo mejor están en el 4 o están en el 3 o están en otro edificio que no sabías que estaban, ¿no? Pero al final sí que las acabas conociendo y entonces eso es bueno porque lo que te digo, se crea buena relación. Aparte creo que se están haciendo ya actividades como por ejemplo el primer torneo que se hizo de fútbol sala o de pádel o tal, al final que llevasteis un par de premios. Sí, es cierto. En el fútbol quedamos segundos. Saca pecho. En el fútbol quedamos segundos y en el pádel también ganamos, o sea que bien. Pero que todo ese tema al final, ese afterwork es muy bueno porque crea o otros actos que se van haciendo, que va generando el parque para que se conozcan las empresas, está muy bien porque crea esa colaboración o esa amistad, ¿no?, entre comillas, empresarial, que te da confianza para luego si tienes que pedir favores o si al final, por ejemplo, nosotros tenemos las ISOs, pues quién mejor que no las pudiera hacer las ISOs que Coproima, que está aquí. Es que ante cualquier problema es que rápidamente, en ese momento es que sí que estábamos enfrente. Sí. O sea, nosotros estábamos en el edificio 1 y ellos también, al final no seguimos ninguno en el edificio 1, que ha sido bueno, creo, porque ellos han crecido también y nosotros también, entonces nos hemos tenido que cambiar. Pero qué mejor que eso, o sea, tener una empresa que te pueda llevar cualquier servicio que necesites, que esté afincada en tu mismo edificio. Es que cruzar la calle o cruzar el pasillo. Creo que es perfecto, o cerrar el círculo. Al final, pues creo que es la mejor decisión, vamos. Pues Jesús, muchísimas gracias por venir en pleno agosto. Gracias a ti. Que aún hay gente por aquí en agosto, ¿eh? Los pasillos están más vacíos, sí que es cierto, pero algunos quedamos por aquí. Pues Jesús, muchísimas gracias. Este ha sido el podcast del Parque Científico y Tecnológico, In The Box, que vamos a seguir haciéndolo, que ahora en septiembre vienen muchas más empresas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.